Bienvenido nuevamente al Diario de un Masón Puertorriqueño. Hoy, como todos los días que saco un nuevo video, lo hago con la mejor intención de llevar un poquito de luz a donde haga falta, compartir el conocimiento. Quizá que se convierta esto hasta en una palabra de aliento. Así son los códigos y se descifran a través de la simbología de muchas formas, a través de los mensajes, ¿verdad? A lo mejor para unos esto no significa nada, pero para otros significa mucho. Y me vale igual que no te guste o que te guste, me vale igual porque lo hago con amor. Así que vamos a comenzar hoy con este tema que escribió un hermano, voy a decir su nombre al final de la disertación, y se llama El Mandil, Vida y Conducta. Y establece el hermano como que es el primer regalo que recibe el iniciado cuando entra a la masonería. Dice que es el primer símbolo de su admisión al oficio, la insignia del masón. Dice que de piel blanca, de cordero, y que significa inocencia y la necesidad de purificar sus actos mediante el trabajo, desligado en el aprendiz en dos partes: la naturaleza espiritual y su naturaleza material. Solo se unirán cuando se labre la piedra bruta. El mandil es la gran verdad, esa gran verdad que debe vestir al masón en cada tenida. Ceñido el mandil cambia indudablemente nuestra actitud ante la vida. Pero cuando se acaba la tenida y se dobla, no se acaba la tarea del masón. El mandil se lleva en todas las acciones de la vida. Se entrega puro y la labor durante nuestros años es conservarlo y llevarlo con honor en cada acto de nuestra vida. Un mandil no se ciñe por unas horas, hermano, o por un día a la semana. El mandil del masón lo acompaña siempre en todo acto donde se requiera honradez, honor, sabiduría, justicia. Donde la conducta sea proclive a decaer, se debe siempre recordar el mandil del masón. Las marcas del universo están en el mandil de compañero, las del conocimiento en el mandil del maestro, y se lucen con orgullo pero también con humildad en todo acto en el que la conciencia intente ser sojuzgada por los otros. Cuando intenten corromper las actitudes hipócritas y el dinero fácil, arruinar nuestras buenas costumbres, siempre se debe recordar que aunque no esté ceñido a tu cintura, ese mandil es el objeto con el que podrás llevar el honor de ser masón en nuestras vidas. El mandil no es individual, es una pieza que representa a todos los hermanos. Es tu forma de hacerle saber a los demás que no estás solo, que tienes hermanos en los 5 continentes que te darán la mano. Hombres buenos, libres de buenas costumbres, fraternos, que contribuirán a expandir tus conocimientos donde estés. Con quien estés, un mandil es la mejor herramienta para el que sabe su oficio y quiere trabajar. Los trópicos, los solsticios, los símbolos involucran el mandil. El universo que habla en la piel del hermano, el campo para conocerse interiormente, el método para adentrarse cada vez más en nuestro propio yo. Como el mandil, nuestra mente está en blanco. La primera vez que llegamos a la logia, ansiosos de conocimiento, prestos a hablar, con los deseos locos de ser tenidos en cuenta, pero el blanco de nuestro mandil nos calma, nos apacigua, nos enseña en su primera lección que todo se da, que existe un tiempo para todo, que se aprende mirando, que se puede aprender escuchando, que se enseña oyendo. El mandil del aprendiz trafica con silencios, con la psiquis, con el alma. El mandil del compañero, en busca del conocimiento, en busca de los símbolos, enseña a hablar sin necesidad de palabras. El obrero de la columna del sur es el mismo del norte, pero abandonando el ego. ¿El qué dirán? La búsqueda de sí mismo en actos, en hechos, en una actitud ante la vida, con una meta trazada. Que se logre o no es una actitud propia. El mandil del maestro no solo indica sabiduría, es el símbolo de ayuda para sus hermanos, de guía en el camino, de seguridad ante la búsqueda, más que un símbolo de autoridad, que sin duda lo es. Te muestra a un hombre estudioso
que analiza el camino que lleva a su deseo de conocimiento, no solo propio, sino también para la hermandad. Por eso es difícil llevar el mandil, porque no solo se debe sostener con palabras, sino con actitudes, con la frase precisa en el momento oportuno, con la capacidad para decir que no, para disolver compromisos desleales, para acabar con la hipocresía. Hay que saber llevar el mandil en la vida. ¿De qué sirve ser deshonesto en las acciones y ser el mejor en la logia? ¿De qué nos puede servir el mejor amigo en las tenidas y estar solo cuando tienes tantos amigos que quieren ayudarte? ¿De qué sirve ser masón y ser indiferente al mandil? Ser indiferente al mandil en las calles. No todos saben llevar el mandil. No todos están en armonía como nosotros. No todos saben lo que es ser masón. Ser masón es un compromiso con el hermano. Saber ser masón es degustar las planchas del otro. Toda la información que trae tu hermano. Lo que el otro quiere decir. El triunfo del otro. El disgusto del hermano en su trabajo. La carga de 18 horas de oficina. El verdadero masón lleva la verdad en la boca. No teme decir la verdad. Hablando duro, pero con sabiduría. Puede no gustarnos lo que hable, pero lo dice con dignidad. Y ese que lo dice es el maestro masón. No se detiene en lisonja, no cree en verdades a medias, no tranza por pensar, no tiene miedo a ofender, pues sabe que habla con claridad. El masón, el maestro masón, es indiferente a las actitudes profanas, pues sabe que cada hombre cae fácil en la vanidad. El mandil renueva, recarga, es un signo de actitud ante la vida. Piensa siempre en todos tus actos que tienes puesto el mandil, en tu trabajo, en el cansancio de una semana dura, en un día difícil. Descansa y colócate el mandil, ponte el mandil. Mentalmente, o si quieres, póntelo y míralo en tu cuarto. Mírate en el espejo, ese mandil es tuyo y de los demás. Y depende de ti que el tuyo no se manche. Y sabrás que ser masón, más que un acto de fe, es un acto de convicción. Espero que te haya gustado esta información, hermano. Esto lo escribió un hermano de nombre Juan Machado y no sé de qué logia es, no sé de qué país es, no sé en qué año lo escribieron, pero me encantó y lo quise compartir con ustedes. Así que sin más que decir, si no te has suscrito a este canal, suscríbete, vuelvo y te repito que es gratis, aquí no se cobra por suscribirse. Que me regales un like si te gustó, si no te gustó, dale dislike, pero déjame en la caja de comentarios por qué no te gustó. Antes de hablar como los papagayos y criticar a cualquier hermano que quiera hacer algo bueno por la orden, hágalo usted mejor. O nos ayudamos y luchamos por levantar la orden día por día. Ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta. Hasta la próxima.